Dios le bendiga, hermanos. Es una bendición de parte del Señor estar con cada uno de ustedes en este día. Son nuestras oraciones para que el Señor les continúe bendiciendo. Le damos gracias al Señor por la oportunidad, por el privilegio que nos concede de estar aquí en su casa de oración y acompañarlos a cada uno de ustedes en sus hogares donde estén en estos momentos. Es una bendición, un privilegio de parte del Señor, esta oportunidad que nos concede de poder llegar a sus casas, de poder compartir la palabra del Señor en este día. Les bendigo en el nombre del Señor. Ya pronto vamos a hacer una oración para comenzar, pero antes voy a esperar que mi hermano Héctor los salude. Muy buenos días, bendiciones para aquellos hermanos y amigos que nos escuchan nuevamente en este día. Es una bendición para nosotros estar aquí nuevamente y poder llevarle a ustedes la escuela dominical a través de estos medios. Pero yo sé que será de mucha bendición. Esto todo pasa por un propósito, amén. Y yo sé que en este día, como todos los domingos, vamos a aprender de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Sí, qué bueno. Vamos a hacerle una oración ahí donde usted esté. Vamos a tomar un minutito para presentarnos delante del Señor como iglesia, a los amigos que nos escuchan también. Vamos a orarle, a encomendarnos al Señor en esta hora. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, Sí, venimos ante tu Señor. presencia dándote las gracias, Padre amado, por el privilegio que nos concedes, Señor, de poder estar en este lugar predicando, enseñando tu palabra. Gracias, Señor, Gloria a por cada Dios. hermano, por cada amigo que, Sí, Señor, mi ya están Dios. conectados, Señor, a la red. Te pedimos, Jehová, que tú en este día ministres a nuestra vida, ministra la necesidad de nuestros corazones, Señor, y permite, Padre amado, que podamos en este día Sí, mi salir Dios. fortalecidos, salir edificados, Señor, por tu palabra. Gracias, Aleluya. Señor, una vez Sí, mi más. Bendecimos Dios. la familia, bendecimos, Señor, a los amigos en el nombre del Gloria a Padre, del Dios. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. En este día tenemos una lección muy bonita, una lección donde seguimos aprendiendo. En este trimestre estamos estudiando acerca de las misiones, estamos estudiando acerca de lo que de la evangelización, lo importante Amén. que es evangelizar. Así Y es. qué bueno que en este día vamos a tocar una área que probablemente hasta cierto punto no lo hacemos por la razón, ¿no? Por las circunstancias, y es el hablarle del Señor a personas en posiciones de eminencia, ¿verdad que sí? Amén. En posiciones de autoridad, amén. Cuando estamos en nuestro trabajo, predicarle al jefe, predicarle al dueño de la compañía, si el Señor nos da la oportunidad, amén, y predicarle las buenas del Gloria a Salvador, Dios. amén. Yo tuve la oportunidad cuando trabajar directamente con un dueño de la compañía. Entonces tenía la oportunidad cada día prácticamente de predicarle de muchas formas, verbalmente, con mi ejemplo. Héctor, hay muchas maneras que podemos predicar el Evangelio del Señor. Amén. Entonces nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en nosotros, compartirlo con ellos. Y en el día de hoy vamos a mirar cómo el apóstol Pablo, Amén. siendo renovado, habiendo tenido una experiencia con el Señor, una transformación de un radical, amén, de adentro hacia afuera, sin imposición de sangre. No hubo mano que le ministró, sino que el poder del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo trabajó con él y él pudo, amén, luego de ese momento en adelante, su vida transformada, pudo ministrar y ser un vaso en las manos del Señor para que muchos llegaran a los caminos del Señor. Y en esta ocasión vemos como a personas en posiciones de eminencia, vemos como también él ministra, tiene la oportunidad, amén, y ministra aún al rey Agripa Amén. número 2. Amén, sí. Y me gusta mucho esta lección porque aquí vemos que obviamente el evangelio no hay excepción de personas, Tito, ¿no? Esto hay que evangelizar a todo el mundo. Obviamente, quizás muchos de nosotros no tenemos la oportunidad de evangelizar a una persona eminente, gloria a Dios, pero aquí vemos cómo el Señor le permitió a Pablo llegar a esta gente de la gran jerarquía y poder predicar el evangelio y cómo él
desarrolló y dio su testimonio de lo que Jesucristo hizo con él y cómo conoció al Señor, gloria a Dios. Y eso fue lo que me gustó de esta historia, de cómo él llegó usó la sabiduría que Dios le dio para poder llegar a esta gente. Y podemos ver que en el momento que se le abre la oportunidad, fue en medio de una persecución. Amén. Fue en medio de una persecución. Los judíos nuevamente se levantan en contra de este hombre de Dios y se levantaron. Y personas, inclusive personas en posiciones altas dentro de lo que era los religiosos y demás, se levantaron en contra de él. Su vida estuvo en peligro, fue arrastrado, fue golpeado. Inclusive en el capítulo, en Hechos 21, lo vamos a mirar lo que le sucedió al apóstol Pablo. Pero para poder comenzar, estamos estudiando el expositor bíblico, el tomo número 68, volumen 8. La lección número 13, la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Amén. La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Y antes de seguir hacia adelante, vamos a mirar, como siempre hacemos, el tema principal de esta lección. Aunque no vamos a desarrollar como acostumbramos en nuestras reuniones los domingos, que tomamos el tiempo, desarrollamos. Aquí estamos tratando de hacer un enfoque también que llegue a nuestros amigos que nos están escuchando en esta mañana. Lo que estamos haciendo es que estamos tratando de tomar unos puntos que sobresalen un poquito más y a la misma vez llevarle una palabra de aliento a nuestros amigos en momentos de dificultad. Amén. Como las que estamos pasando. Entonces, cuando hablamos para los amigos que nos están escuchando también, cuando hablamos de este tema, la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Amigos que nos escuchan, nuestra comisión y nuestra misión es predicar la palabra del Señor. Y más que nada en estos tiempos difíciles estamos aquí predicando, enseñando la palabra del Señor. Que usted pueda tener esa oportunidad de acercarse al Señor, de escuchar la palabra del Señor, de escuchar una palabra que sea de refrigerio a su vida, sea de medicina a su alma. Entonces en el día de hoy el Señor va a ministrar a tu vida. Vamos a mirar cómo Dios va a ministrar nuestros corazones, como el apóstol Pablo, como había mencionado, haciendo esta misión de evangelizar las misiones, esta encomienda, podemos ver cómo él lo hizo y lo hizo con altura. Amén. Cuando miramos esta palabrita encomienda, podemos mirar que tiene varios sinónimos. Yo saqué dos sinónimos de esta palabra encomienda: es encargo o recado, ¿no? Pero y quiero que mi hermano Héctor me ayude y me busque un versículo en Salmo 37, 5, pero quiero que me leas, hermano Héctor, en la Reina Valera. Amén. Quiero que me lo lea porque yo quiero que miren lo importante de entender la palabra del Señor y entender la definición que abarca y que aplica a lo que estamos en este día estudiando. La encomienda misionera. ¿Me puede leer ese versículo? Amén. Dice así. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Ahí. Encomienda, hermano Héctor, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Podemos ver en ese versículo bíblico que aparece la palabra encomienda, ¿verdad? Amén. Ahora bien, vamos a mirar otra traducción. Es la traducción Dios habla hoy. Y mira cómo dice, me gustó mucho cómo dice y cómo nos da un significado más profundo, una base más profunda de esa palabra. Dice: pon tu vida en las manos del Señor.
Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Amén, me gustó esa versión. Tremenda, lo voy a volver a leer. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Si tú confías en el día de hoy, hermano, que tú me escuchas en este día, si los pensamientos han tratado el enemigo ha tratado de maquinar en tu mente, amigos, si la ansiedad o las preocupaciones de la situación que se nos está presentando en este momento te ha afligido tu alma, hay inseguridad en tu vida, la palabra del Señor dice: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá a ayudarte. Amén. Qué lindo es el Señor. Esto, yo sé que tú quieres comentar algo de esto. Amén, sí, me gusta esta versión que acabaste de leer la diferente de la Reina Valera dice que confía, o sea, tenemos que tener una confianza total y solamente en Jehová. Aquí vemos que fue lo que hizo el apóstol Pablo, que confió totalmente en el Señor y él fue y llevó esa encomienda misionera que tenía. Obviamente, si nosotros como siervo y sierva del Señor que somos, tenemos que encomendar totalmente nuestra vida, nuestra alma, todo lo que hagamos al Señor, si no, no vamos a ser fructíferos en la viña del Señor. Fue lo que hizo el apóstol Pablo, y es que este salmo nos habla bien claro: confía en Jehová y haz el bien y habitará en la tierra. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. O sea, cuando yo tengo mi confianza totalmente, como en medio de esta situación que estamos viviendo en el mundo, no solamente en los Estados Unidos aquí, sino en el globo entero terráqueo, sino es que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jehová y Él va a hacer. Gloria a Dios, con nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Amén. ¿Sabe qué, hermano Héctor y amigos y hermanos que nos escuchan? Pablo tenía la confianza plena puesta en Dios. Amén. Él Totalmente. sabía que no importando las situaciones o las circunstancias por las que él estuviera pasando, Dios dice el verso bíblico que leímos para los que desean escuchar de nuevo, Salmo 37:5, la Biblia Dios habla hoy, en la versión que yo estoy presentando. Pablo tenía esa confianza que el Señor vendría a socorrerlo, no importando las circunstancias. Muchas veces nosotros miramos las circunstancias que se nos presentan, nos afligimos, nos angustiamos, pero no nos olvidamos que Dios está ahí para fortalecernos. Y cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, nosotros vamos a recibir de parte de Dios una visitación. Así es. Y aparte de una visitación, una cobertura. Y aparte de una cobertura, vamos a sentir de que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la vamos a sentir y experimentar en nuestra vida. Mantengámonos firmes en la fe, hermanos, en este día. Y como el apóstol Pablo, que a pesar de lo que había sucedido, él había tenido un encuentro personal con el Señor. Y él sabía que no importando las situaciones por las cuales él estuviese pasando, Dios lo iba a ayudar. Entonces, en este día, en el tema principal, podemos ver que tenemos que encomendarnos, o sea, tenemos que poner nuestra vida en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. En la evangelización, en predicar a las almas. En este tiempo, hermano, este tiempo es para que la iglesia, amén, se coja su teléfono, amén, y comienza a llamar amistades, comienza a llamar. Cada uno de nosotros somos predicadores de la palabra del Señor. Amén, cada así uno es. de nosotros estamos oficialmente llamados para predicar la palabra del Señor. es, sí. No hay uno que tenga, hermano Héctor, esta bendición de la palabra del Señor que nos está dirigiendo a qué es lo que debemos hacer y no lo hagamos. Amén. No puede ser, no puede ser. Tenemos que llamar a estas hermanos, amistades y decirle: mira, ¿saben qué? En este día Dios es tu ayudador. En este día el Señor tiene una bendición grande para ti y para tu familia. Entonces vamos a mirar que en este tema vamos a desarrollarlo y vamos a mirar 3 objetivos, hermano Héctor, en el día de hoy. El primer objetivo
que tenemos es analizar la encomienda divina a Pablo para que evangelizara a los reyes. Analizarla. Analizarla es mirar, es tomarla en consideración. Entonces, cuando la tomamos en consideración, la analizamos, podemos entonces mirar qué era lo que Dios, cuando ahora tomamos la palabra y la estudiamos y vemos lo que sucede en la vida de Pablo, vemos como Pablo no tuvo temor, no se sintió menor que el rey. Al contrario, vamos a mirar un poco más adelante cómo le dice, ¿saben? Yo sé lo que usted sabe, porque lo tiene claro. Yo sé lo que usted sabe. Usted lo tiene claro. Entonces, y se estaba refiriendo a la fe. Amén. Entonces, podemos ver que él lo tenía claro. Nosotros tenemos que tener claro una cosa, hermano Héctor, a mí, hermanos que nos escuchan, tenemos que tener claro algo y tenemos que ponerlo en análisis. Tenemos que analizarlo si no lo tenemos claro. Y es que toda persona, sea de la posición que sea, necesita a Cristo. Amén. Amén. Sí. Y no solamente por las circunstancias de este tiempo, sino porque es necesario dar y tener a Cristo en nuestros corazones. El segundo objetivo, hermano Gesto, ¿se Amén, lo puede sí. leer? El segundo objetivo es concientizar sobre la disposición a evangelizar a los que están en eminencia. O sea, aquí viene, tenemos que concientizar sobre la disposición. ¿Qué disposición usted y yo tenemos para poder evangelizar a los que están en eminencia? Aquella persona que quizás tengan un cargo, una posición un poquito más alta, ellos también necesitan a Jesucristo. Cristo murió por ellos también. O sea, que aquí es bien claro que no importando el nivel que aquella persona tenga, ellos también necesitan a Cristo. Ellos tienen una necesidad. Y me trae a la mente, gloria a Dios, un pasaje bíblico que muchos conocemos, donde un personaje, este profeta Eliseo, pasa por Sunem y había una mujer sunamita, donde esta mujer se ve que tenía una posición muy alta, Tito. Y Eliseo le dije, ¿qué puedo hacer contigo? Te has tomado la molestia de hacerme un cuarto y todos conocemos la historia y de acomodarme para cada vez que yo pase por aquí, yo me pueda quedar en tu casa. Y Eliseo le dice la palabra que Eliseo le pregunta a su siervo Jesse, ¿qué puedo hacer yo por esta mujer? Y él va y le pregunta a esta mujer, gloria a Dios, ¿qué puedo hacer contigo? ¿Quiere que hable con el rey? Primeramente, él le está ofreciendo todo lo que es terrenal, gloria a Dios. Porque obviamente, pero esta mujer le contestó, le dice, mi señor, yo estoy bien, a mí no me falta absolutamente nada. Y todos los que conocemos la costumbre judía, gloria a Dios, sabemos que esta mujer tenía una casa que era de segundo nivel, porque el cuarto de Eliseo fue hecho en la parte de arriba, gloria a Dios. Y sabemos que todos los que hemos escogido uso y costumbre judía, sabemos que esto significa que esta mujer tenía una buena posición, gloria a Dios, una buena posición que no le hacía falta materialmente, pero había algo que le faltaba a esta mujer. Lo que ella necesitaba y precisamente solo venía a través del poder del Espíritu Santo, que era que no tenía, ya el esposo estaba avanzado de edad, pero esta mujer nunca había tenido un hijo. Y allí vemos cómo nosotros, esto es un ejemplo muy grande de cómo nosotros podemos presentar el Evangelio de Cristo. Porque hay muchas personas que van a llegar, Tito, a nuestra vida que no van a necesitar un plato de comida. Hay muchas personas que no van a necesitar quizá un poco de ropa. No van a necesitar nada material de aquí a viajar porque todo eso ya lo tiene cubierto. Pero va a venir personas que van a necesitar el poder del Espíritu Santo, un milagro divino. Y ahí es que nosotros podemos presentarle el Evangelio de Cristo. Amén, muy bueno. Sí, hermano Héctor. Entonces, como mencionaba el hermano Héctor, en este objetivo tenemos que concientizar y tenemos que concientizar sobre la disposición.
Y cuando concientizamos es de análisis, ¿verdad? Tenemos que usar nuestra conciencia y analizar esta disposición. ¿Estoy yo dispuesto a hacerlo? ¿Estoy en la posición? Entonces tenemos que muchas veces hacer ese autoanálisis, evaluarnos, analizarnos nosotros mismos y decir, hay cositas que yo tengo que hacer. Como que le estoy huyendo mucho a fulano porque es el jefe, porque le estoy huyendo mucho a futano porque es el dueño, o le estoy, no. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y tenemos entonces que concientizar y tenemos que tener esa disposición correcta. Y la número 3, estimular una acción determinada a llevar la palabra a los príncipes de este mundo. Entonces, acción, el verbo de acción, entonces tenemos que movilizarnos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y no simplemente saber que lo tenemos que hacer o no simplemente tener la información correcta, sino ejecutarla. Es importante que ejecutemos aquello que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿A cuántas personas Dios le ha puesto en su corazón a que le dé una llamada a un hermano? Amén. O que le pregunte a otro hermano. En estos días, anoche, el Señor me puso en mi corazón de una persona y el Señor me ministró. Llámale a ver cómo está en necesidad, si tiene comida, que si tiene. Entonces, cuando Dios ministra ya personalmente a nuestros corazones, no se puede quedar simplemente en que, wow, Dios me habló, oh, Dios me ministró. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, en este objetivo número 3, tenemos que mirar y tener clara esa urgencia de evangelizar a todo el mundo. Amén. Todos necesitamos al Señor. Todos necesitamos acercarnos al Señor. Todos necesitamos, nuestra dependencia tiene que ser en Dios. Amén. No hay nadie, hermanos, no hay nada ni nadie mayor que Dios. No lo hay. Dios es sobre todas las cosas. Dios, donde el hombre se limita, ahí es que Dios comienza. Amén. Entonces, ¿saben qué? La ciencia está trabajando fuerte en este tiempo, pero Dios tiene la solución. Dios es el que le da la sabiduría a estos científicos, amén, a estos médicos y a cada persona en eminencia. Entonces, el pensamiento central, toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Y cuando dice toda persona, incluye hasta los niños, amén. Toda persona es toda persona, todo el mundo. Por tanto, al anunciar a Cristo debemos incluir también a los reyes de la tierra. Ya eso ya lo analizamos, lo hablamos. El texto áureo es uno de los versículos en Hechos 26, 28 y lee: entonces Agripa dijo a Pablo, Agripa era el rey, amén, Agripa II, su padre era Agripa I y su abuelo era Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Y eso se lo respondió a Pablo, claro está, por poco me convences, por poco me persuadiza, me convence de ser cristiano, pero ya lo vamos a mirar más adelante. Entonces, cuando entramos en Hechos 26, vamos a tomar en consideración rápidamente una porción bíblica. En esta porción bíblica, quiero que vamos a leer en Hechos 21. Sí, porque tenemos que primeramente Sí. entender la historia de lo que se va Sí, Héctor. a enseñar. Tenemos que hacer, volver un poquito para atrás, Trasfondo. un trasfondo para poder entender por qué Pablo llega allí, qué sucedió antes de que Pablo llegara ante el rey Agripa. Y vamos a ver qué exactamente sucedió, por qué fue la razón de que Pablo llegó allí. Y eso es lo que el hermano Tito nos va a explicar. Sí, podemos ver que Pablo estaba, si pueden buscar en las Biblias, en Hechos 25, cuando déjame yo también buscarlo, Hechos 25, podemos ver que Pablo estaba
en el versículo, vamos a leer el versículo 3 para ir más, pidiendo contra él como gracia que le hicieran traer a Jerusalén y prepararan ellos una celadata para matarlo en el camino. Le voy a decir qué es lo que estaba pasando aquí. A Pablo lo mandaron a buscar. Lo querían, ya lo tenían prisionero, lo querían enviar y le mandaron, querían que lo llevaran a Jerusalén, Pero la razón que quería que lo llevaran a Jerusalén era para que en el camino lo mataran, para matarlo en el camino. Ahora, si vamos al versículo número 7 del 25, leemos el versículo 7, dice: cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentados contra él muchas y graves acusaciones, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían aprobar. Entonces Pablo se defendió diciendo: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Entonces dice, pero el versículo número 9, pero Festo, que era el gobernador, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allá de estas cosas delante de mí? Y ahí es que lo que te estaba diciendo, que si él iba, había un complot para matarlo en el camino. Pablo usó aquí la sabiduría de Dios cuando le dijo que no. Amén. Entonces dice el versículo 11, dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, y esto es hablando Pablo, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que me están acusando, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces, el versículo 13, pasado algunos días, el rey de Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Entonces, ¿qué es lo que sucede de ahí en adelante? Lo que sucede es que ya llegando, Festo le dice o le comenta al rey, le dice: oye, aquí tengo a Pablo, y Pablo se le está acusando, pero él no conseguía causa ninguna para acusarlo. Entonces él lo tenía que enviar, pero no tenía nada que podía escribir en contra de él. No tenía pruebas. No había todo prueba. Lo que se le estaba acusando no era nada grave, sino era, como más adelante lo explica, son asuntos religiosos según ellos. Entonces vemos como a todo esto entra entonces la lección en Hechos 26, 19, el primer versículo que dice, el versículo 19, pero vamos a leer el 18, si me lo puedes conseguir, 26, 18. Amén. Hechos 26, verso 18. Dice así, dice: para que abra los ojos, para que se convierta la tiniebla a la luz, y de los postes de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado, y haré entre los santificados. Amén. Ese es el verso 26, 18. 26, 18. Puede leer entonces, ya entrando a la lección, el 19, hermano Héctor, a lo que yo me ubico aquí. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepiéntense y se convirtiesen a Dios, haciendo obra digna de arrepentimiento. Amén. Entonces, leíste el 19 y 20, ok. Eso aplica a la parte número 1 de la lección el día de hoy. Pablo habla al rey de Agripa sobre el arrepentimiento y la fe. Y la parte A, Pablo obedeció el llamado para predicar a todos. Entonces ahí vemos
cómo Pablo acepta el llamado. Pero antes quiero, en la introducción de lo que es la lección en sí, vamos a leer, vamos a analizar precisamente cómo no debemos evadir a las autoridades superiores en nuestro trabajo misionero. En fin, la voluntad de Dios es que todos se salven y puedan llegar al conocimiento de la verdad. Debemos asumir una actitud firme de aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos dé. Hay que aprovechar, como hablábamos, todas las oportunidades que el Señor nos dé. Entonces, y anunciar también a cualquier persona en autoridad el bendito evangelio de Cristo como el único Salvador. Entonces, ahora en el punto A, Pablo obedeció el llamado para predicar a todos. Entonces, en este llamado vemos que él menciona que por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ese es el versículo 19. ¿Y a cuál visión se estaba refiriendo? A la gran encomienda de predicar la palabra a todo el mundo. Entonces podemos ver que en el versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles que se arrepintieron y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas, y ahí está esa palabrita, dignas de arrepentimiento. Entonces, ¿qué podemos mirar? Vamos a mirar de que el apóstol Pablo, como ya también antes habíamos mencionado, Héctor, Dios lo visitó. Tuvo un encuentro radical en su vida, tuvo una experiencia personal con Dios sumamente poderosa y vemos cómo su vida fue transformada, que su ministerio comienza inclusive dentro de Damasco, donde tuvo una revelación de parte de Dios. Dios lo visitó en Damasco, ¿verdad? Camino a Damasco. Lo visita y luego que es transformado, acuérdense también que él tenía mucho conocimiento de la palabra, tenía conocimiento de lo que era la ley y demás. Entonces, pero Dios le renovó su mentalidad, su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Antes perseguía a los cristianos, ya ahora vamos a ver un Pedro defensor de los cristianos. Antes sacaba y llevaba prisioneros a los cristianos, ahora vemos un Pablo que cuida a los cristianos. Entonces vemos como él le dice, ¿sabe, rey? Yo recibí una visión celestial y ahora estoy predicando el evangelio en Damasco, en Jerusalén, en toda Judea y a los gentiles. Y mira qué interesante, a los gentiles, porque sabe que los gentiles con los judíos había una situación, amén, que los judíos no aceptaban, en su mayoría no aceptaban a los gentiles. Pero vemos como Pablo ahí hace ese hincapié y le menciona también a los gentiles que se arrepintieron, a los gentiles que se habían arrepentido y se convirtieron a Dios. Entonces, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, podemos ver en esta parte número 1, podemos ver que Pablo había contado al rey Agripa su conversión, cómo Dios había trabajado en su vida. Le dice que él no fue rebelde a la visión celestial, que Dios que él había aceptado aquello que Dios había hecho en su vida, que el llamado que Dios había hecho a su vida. Él dijo, heme aquí, Señor, y había hecho el trabajo que Dios le había comendado. Entonces dice que obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Amén. ¿Quieres algo, aportar algo, mi hermano Héctor, ahí? No, todo lo que tú dices es correcto, gloria a Dios. Esto es totalmente impresionante cómo Pablo se desenvolvió delante del rey. Y vemos por qué Pablo fue llamado, gloria a Dios, para predicarle a los gentiles, a los judíos y a los gentiles, gloria a Dios. Y es que este hombre iba a pasar por esta eminencia y muchas veces necesitamos saber usar la sabiduría, cómo él se dirigió, cómo él se manejó
desde el trayecto, desde cuando estaba donde Festo hasta a rey Agripa, donde aquí adelante vemos cómo este hombre usa una palabra de sabiduría para poder introducir su testimonio. Muchas veces tenemos que aprender cómo lo vamos a decir, en qué tiempo tenemos que hablar y en qué tiempo tenemos que callar. Y él totalmente se presentó con una sabiduría y una ética también para poder predicar el evangelio de Cristo. Es tan así que más adelante lo vamos a ver cuando este rey dice, oye, casi me convence como hablaste. O sea, porque usó una sabiduría de parte de Dios, usó la ética, obviamente que usaban los reyes, esta gente de la gran jerarquía, pero a la misma vez usó la sabiduría de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que usar la sabiduría de Dios para saber cómo vamos a llegarle a este tipo de personas. Amén. Entonces, ¿qué podemos mirar? Que Pablo le predica a Agripa o habla lo que tiene que decirlo, lo dice sin temor. En el mismo Damasco, donde había ido a perseguir cristianos, comenzó a anunciar el evangelio de Jesucristo, que lo había mencionado. Pero Pablo no dejó de lado a Jerusalén como lugar donde llevar también el evangelio, que también se lo menciona al rey. Allí había tenido lugar la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, no simplemente le dice lo que Dios había hecho con él, sino que le menciona a Jerusalén y le menciona que allí había muerto Jesucristo, pero también había resucitado. Entonces vemos que él comenzó a predicarle, a ministrarle el mensaje de Jesucristo. Entonces en esa misma parte 1, en el punto número 2, Pablo predicó a judíos y a gentiles. Amén. Él testificó al rey que había llamado a todos al arrepentimiento y a la conversión a Dios. Entonces, como bien han mencionado, el evangelio de Jesucristo es para toda persona. Amén. Judíos, griegos, todo tipo de personas que pueda llegar a su mente, Dios dio su vida por él en una cruz. Amén. Entonces, una bendición. No debemos olvidar al predicar que es solamente a través de Cristo que el hombre alcanza el perdón y puede tener la experiencia del nuevo nacimiento. No hay otro nombre, no hay otro nombre, solamente el nombre de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que vamos a llegar, amén, a obtener, amén, ese nuevo nacimiento. Podemos tener una vida nueva en Dios, amén. Nuestros pecados son perdonados y una nueva naturaleza en Dios comienza. Amén. Entonces vamos a seguir por los versículos el 21 y 22. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio, o sea, ayuda, favor de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían sucedido. Entonces vemos como Pablo predica a grandes y a pequeños, predica lo que los profetas y Moisés había dicho sin necesidad de palabrería de hombre, de análisis humano. Él dijo, yo estoy predicando lo que ellos predicaron. Amén. Entonces era suficiente hablar del reino de Jesucristo, ¿verdad? De su ministerio y de su muerte en la cruz por cada uno de nosotros, pero sobre todo la resurrección. Amén. Entonces, esto está en el punto número B, que su tema, en su condición de preso, Pablo testificó del evangelio. Amén. Entonces, no podemos, a pesar la condición que tengamos, no podemos dejar de parar de predicar el evangelio de Jesucristo. Estamos pasando por momentos difíciles. No dejemos que el enemigo cautive nuestras mentes y dejemos que el Espíritu Santo sea el que las dirija, que podamos predicar como
al principio mencionaban, hermano Héctor, podamos tomar nuestros teléfonos, no le estamos diciendo salga a las calles, tome su teléfono, que yo sé que en estos días, si ahora no se dice quien tenga teléfono, porque hasta los niños tienen su teléfono y bueno, tome su teléfono y procure en su corazón llamar al menos una persona diaria, que eso 1%, pero que sería bueno si pudiera llamar a todos los que tengan sus contactos y háblele de las buenas del Evangelio. Sí, porque ahora no hay excusa, ahora todos estamos en casa, muchos estamos aislados, gloria a Dios, y no hay excusa para poder llevar una palabra de aliento en medio de estos tiempos. Amén. Amén. Entonces Pablo dice que por causa de su testimonio los judíos le aprendieron en el templo, en Hechos 21, 27. Amén. Y en la parte 2 dice del versículo 22, Pablo testifica ante Agripa, el rey, que en medio de las tribulaciones por el evangelio él había obtenido auxilio de parte de Dios. Hermanos, amigos, Dios es nuestro pronto auxilio en momentos de dificultad, dice la Biblia. Amén. Aquí ya no hay un 911 que vaya corriendo. Dios es nuestro auxilio en medio de las dificultades. Amén. Cuando seamos llevados ante los reyes, podemos estar seguros que el Espíritu Santo nos dará la palabra que debemos responder a nuestra defensa. Mira qué lindo que sea el Espíritu Santo que nos dé la palabra. Cuando nosotros estamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, ¿saben qué? Vamos a obtener la victoria. ¿Saben por qué? Porque Él es el que nos guía, Él es el que nos da la palabra. ¿Saben por qué? Porque conoce los corazones del hombre, porque conoce la necesidad tuya. El Señor en este día ministra a tu corazón de que tú, amigo que me escuchas, la solución a tu situación, a nuestra situación, es el Espíritu Santo de Dios. Es tener una relación con el Señor. Amén, hermano Héctor. Amén, gloria a Dios. Sí, perdón, tuve que cambiar el micrófono, gloria a Dios. Y aquí vemos, Tito, la palabra que el Señor nos dijo, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y aún Él dijo algo en Mateo 24, y es que cuando nos lleven ante la corte, ante un rey, la palabra se nos va a dar en ese momento, la palabra que tengamos que hablar, gloria a Dios. Y eso fue lo que estaba haciendo Pablo aquí ante el rey. En ese momento le llegó palabra, gloria a Dios, de parte del Señor, porque obviamente el Señor no lo iba a dejar en ningún momento. Y aquí él prácticamente usó esa sabiduría que Dios le dio en ese momento. Muchas veces nosotros no sabemos qué vamos a decir en el instante, pero por eso es que nosotros necesitamos ese poderoso Espíritu Santo, el cual en ese momento de que necesitemos una palabra para dársela a una persona o para decir algo, el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra en el momento. Amén. Entonces el versículo 23, estamos en Hechos 26, versículo 23, 24, dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, diciendo él estas cosas, gracias. En su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Sí. Ahí tengo, hermano Héctor. Amén, sí, y esto me trae a la mente en 1 Corintios 2:14, que dice que el hombre natural, o sea, el hombre que no le sirve de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y exactamente lo que está pasando aquí, donde Pablo, gloria a Dios, dice las cosas que son que él ha vivido en el trayecto de su carrera en el Evangelio, gloria a Dios, pero este hombre no puede entender. No, es que tú has leído mucho ya, tú te has vuelto loco, y muchas veces eso es lo que dicen de nosotros,
que estamos locos, hermano Tito, porque hemos escudriñado tanto la palabra, la hemos leído y nos encanta hacer esto y muchas veces nos han de tender de loco. Ujú. Entonces voy a terminar de leer los versículos bíblicos para ir ya resumiendo. Dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Mira esto, él trata, el gobernador lo trata en una manera de locura, lo trató como un loco. Y mira cómo él lo trata, mira cómo lo trata, le dice, excelentísimo Festo, no estoy loco, No. sino que hablo palabra de verdad y cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso ignorar nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. En otras palabras, no se estaba haciendo escondida, No. sino se estaba haciendo siempre, o sea, públicamente, lo que era el predicar la palabra del Señor y lo que había sucedido también públicamente, la crucifixión de Jesucristo. Había sido un acto público. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Mira ahora cómo lo confronta, lo confronta a Pablo, al rey. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Da la contestación Amén. también. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades o me haces creer a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuisteis hecho tal cual yo soy, excepto estas cadenas. En otras palabras, le dice, ojalá ustedes fuesen igual que yo. Amén. Obviamente. O en poco o en mucho, pero que sean como yo. Sí. Pero con la única condición que no lleven lo que ustedes me han puesto en mis manos. Sí, Amén, porque la no podemos cadena. descartar de que en este momento Pablo estaba siendo preso. Era un preso que estaba delante de la corte. Era un reo, estaba prisionero. Entonces, vemos como aún con cadenas en sus manos, él podía declararle una palabra primeramente de sabiduría, una palabra sumamente con mucho contenido de sabiduría, y podemos ver que estaba siendo dirigido por parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a dar palabra, va a poner palabras de sabiduría en nuestros corazones, va a poner la palabra que agrada a Dios, la palabra que sale del corazón de Dios. Entonces, ya estos últimos dos versículos, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver de que Pablo había tenido una postura intachable. Había sido procesado por personas que deseaban en su corazón, amén, matarlo. Deseaban en su corazón hacerle mal a este hombre de Dios. Pero este hombre de Dios tenía una convicción, amén, como hablamos en el tema principal, amén, tenía una encomienda, había dispuesto en su corazón de hacer la voluntad del Señor. Él sabía lo que había sucedido. Él sabía que el Señor había dado su vida por los judíos, por los gentiles, y que había una persecución grande que ya había experimentado en su vida, pero a pesar de esto no se iba a limitar. Su corazón no estaba limitado simplemente a un grupo de personas. Él estaba dispuesto a llegar hasta las autoridades de eminencia, a personas de poder, de autoridad, y expresar lo que el Señor quería que expresara, que era testificar acerca de Jesucristo. Amén, sí, gloria a Dios. Qué muy bonita enseñanza, Tito, que Pablo no da aquí en este libro de los Hechos, porque es que aquí
tenemos que tomar unos tips de cómo llegar a esta persona, de cómo vamos a presentar el evangelio. Como decía al principio, y es que muchas veces quizás nosotros vamos a llegar a personas a las cuales no le vamos a solucionar un problema con simplemente dándole una compra o simple esto. Y hay muchas personas que necesitan, gloria a Dios, exclusivamente el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo le vamos a presentar a Cristo? Y debemos de usar la sabiduría como lo usó Pablo. Y es como dije ahorita, como Eliseo, este pasaje que hablé de Eliseo y la tsunamita, la cual esta mujer tenía todo lo que un ser humano necesitaba aquí en la tierra. Pero como este hombre le llevó el evangelio, en ese momento Cristo no había muerto obviamente, pero cómo le llevó la palabra de Dios y le presentó esto de otra manera y se dio cuenta que esta mujer no necesitaba nada terrenal, sino necesitaba el poder del Espíritu Santo. Y vemos cómo allí esta historia, una historia muy bonita también, concluyó de que esta mujer pudo tener un hijo y de todo, pero muchas veces tenemos que saber cómo vamos a presentar el evangelio de Cristo a aquella persona eminente que también necesitan de Cristo, gloria a Dios. Y tenemos que usar la sabiduría como la usó Pablo. Tenemos que usar la ética porque obviamente Pablo fue escogido para llevarlo a este tipo de personas. Él estaba sumamente preparado. Y no estoy diciendo que no estemos preparados, sino es que debemos de llevarnos, dejar de la voz del Espíritu Santo. Debemos de entregarnos totalmente. Por eso al principio la lección decía que tenemos que totalmente entregarnos al Señor, ponernos a la disposición de Él y Él nos va a usar en el momento indicado. Amén. Qué bueno. Ya terminando, le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Queremos, antes de terminar, hacerle una oración y decirle a los amigos que nos escuchan y a los hermanos, pero primeramente a los amigos que en esta situación por la que estamos pasando, todos estamos envueltos en esta situación. Amén. A todos nos ha llegado. Hay una diferencia de la persona que no tiene al Señor y la persona que tiene al Señor. El tener al Señor nos da una paz que solo Dios da en momentos de dificultad. Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano y una cobertura que solamente Él puede dar. Es necesario, amigo que me escuchas, que te asegures a Dios en este tiempo. Él es podemos hacer muchas cosas. Tratamos de evadir muchas cosas, pero si hay algo que es importante, que la única manera que podemos conseguirla es aceptando a Jesús en nuestros corazones, es lo que te ofrecemos en este día. En este día, mis hermanos, les animo a que sigan sintonizándose en las programaciones, que si están en las casas, que va a haber muchos ofrecimientos para hacer cosas diferentes. Amén. Pero qué bueno que en este tiempo de necesidad estemos buscando la presencia de Dios. Estemos acercándonos más a Dios, hermanos, porque somos la iglesia de Jesucristo llamada para este tiempo alumbrar. Tenemos que alumbrar, tú tienes que alumbrar, amén, y vamos a hacer el trabajo que se nos ha encomendado en este tiempo. Vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por esta palabra, por este estudio en este día. Y que Jehová Dios, nosotros como nuestro hermano Pablo, Padre amado, podamos de la misma manera, Padre amado, no escatimar, Padre amado, amén, lo que se nos presente a nuestro frente, que no escatimemos, Señor, etnias, ni escatimemos, Señor, la necesidad de las vidas de las personas en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes. Diga el débil, fuerte soy. Nos fortalecemos en ti, Señor, nos amparamos en ti. Tú nos cubres, tú nos guardas, tú nos proteges y tú estás con nosotros, Señor Jesús. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por la dependencia que tenemos en ti, Señor. Y en este día oro por mis hermanos y amigos para que tú, Señor, les fortalezcas, les ayudes, les cuide sus familiares, no importa en el lugar que estén, sus peticiones sean contestadas en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gracias.